Nos dijeron, Fernando trae algo muy malo, o una leucemia muy mala, o un virus muy malo. 3 punciones medulares, dio limpio, y a la cuarta estaba lo que ellos esperaban. Un mazazo tremendo, tremendo. ¿Hasta dónde está Fernandito del hospital? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está Fernandito del hospital? ¿Cómo dice Fernandito otra vez? Hasta ahí está del hospital. En estas paredes reímos, tenemos ratos para el humor, los padres intentamos que nunca nos vean nuestros hijos mal, pero por dentro todos llevamos una cruz muy grande. Y esto es una familia que si está esta casa es maravilloso. Porque dentro de la dificultad, si ya nos cuesta convivir en nuestra casa, pues aquí más, evidentemente, porque vienes en unas circunstancias duras, porque no estás en tu casa, porque estás de moral bajo y encima pues hay unas normas para cumplir, pero después ves el apoyo cuando llegas mal un día del hospital y ves a otra mamá mal, le apoyas, echamos unas risas y esto ayuda mucho, es una especie de terapia, sin darnos cuenta hacemos terapia. Te afecta apartamento por apartamento la alegría de ellos y cuando ellos están tristes y cuando el otro no sube lejos y cuando no le pueden dar quimio a una nena porque no ha llegado. Es muy difícil separar, es muy difícil. Cuando entras y vienes como venimos nosotros, por ejemplo, con el tiempo justo que tenía Fernando para ser trasplantado, y yo la vi horrible, qué fea. Y después día a día entras y ves que vamos tirando para adelante, ves cómo sacan a otros niños para adelante y empiezas a ver el color que tiene la casa y la vida.